Mi exesposa, de la que me escondí, está intentando encontrarme. No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto. Tal vez ahora que todo ha quedado atrás y he seguido adelante, esto le sirva a alguien. Tengo 30 años. Descubrí que mi esposa me estaba engañando. Ella también tiene 30. Estuvimos casados por 3 años. Tenía un trabajo por contrato, que a veces requería viajes frecuentes, pero también me permitía trabajar desde casa. Mi esposa tenía un buen puesto como directora de ventas técnicas. Pensaba que teníamos un muy buen matrimonio, aunque la relación se había vuelto tensa por mis viajes laborales y sus jornadas cada vez más largas. Un poco de contexto. Conocí a mi ahora exesposa hace 5 años en una barbacoa de un amigo en común. Comenzamos a hablar y de inmediato sentimos una conexión. Honestamente, pensé que era increíblemente afortunado de estar con una mujer tan hermosa e inteligente. A ella le gustaba mi carácter algo rudo. Pocas semanas después de empezar a salir, no podíamos quitarnos las manos de encima. Cada vez que nos veíamos en nuestros apartamentos, la ropa nos volaba en cuestión de segundos. 18 meses después de comenzar nuestra relación, nos casamos y nos mudamos a un apartamento más grande, ahorrando para comprar una casa. Pero después de los primeros años de matrimonio, todo empezó a cambiar. Yo seguía loco por ella, pero noté que comenzaba a armar discusiones por cosas pequeñas, y se irritaba cuando le preguntaba por qué llegaba tan tarde del trabajo o por qué tenía tantas reuniones corporativas. Ella decía que era parte del precio del éxito, ya que estaba avanzando en su carrera. Al menos eso era lo que me decía. Afirmaba que no tenía derecho a reclamarle, ya que yo también pasaba semanas fuera por trabajo. Le dije que podía reducir la cantidad de viajes, y de hecho en ese momento ya solo viajaba 3 o 4 días, una vez cada 5 semanas. Pero las discusiones continuaban, y nunca llevaban a nada. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no tenía idea de que mi esposa ya estaba teniendo una aventura. Nunca la habría sospechado si no fuera por sus constantes tardanzas y por el hecho de que nuestra vida íntima se estaba apagando. Yo lo atribuía al cansancio, pero mi autoestima se vio gravemente afectada por sus constantes rechazos. Nunca vi mensajes secretos como los que cuentan otros hombres, pero quizás usaba su teléfono del trabajo. Pasaba mucho tiempo en la habitación que usaba como oficina en casa. Hace como medio año, Katie empezó a llegar a casa después del trabajo y luego salir de nuevo por la noche, supuestamente a eventos laborales. Al principio era una vez por semana, pero pronto aumentó a 3 o más. No soy celoso por naturaleza, pero era imposible no notar su ausencia constante. Entendía que debía lidiar con la atención masculina en el trabajo, y siempre había pensado que ella solo estaba enfocada en su carrera. Pero trabajaba mucho más con hombres en puestos directivos que con mujeres. Mi primera sospecha real surgió un mes antes del llamado Día X. Una noche pasó por el supermercado antes de regresar a casa y me pidió que la ayudara con las bolsas. Cuando saqué las compras del maletero de su coche, noté algo rosado y brillante debajo del asiento del pasajero delantero. Era su sostén. Lo reconocí enseguida porque siempre usaba una marca específica de lencería. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que esa fue la primera señal clara. Cuando estaba de humor solía quitarse el sostén directamente por debajo de la ropa. No sé por qué, pero en ese momento me invadió una sensación de ansiedad, como si algo no estuviera bien. No entendía qué hacía su sostén debajo del asiento. Simplemente lo dejé ahí. Estuve a punto de vomitar. Mi corazón latía con fuerza cuando entré a la cocina con las bolsas. Katie me preguntó si todo estaba bien porque parecía que había visto un fantasma. Le resté importancia. Hice un gran esfuerzo por no mostrar enojo o decepción, pero me costó mucho trabajo contener mis emociones. Esa noche y al día siguiente decidí averiguar si realmente tenía a alguien más. Empecé a pensar en todas las señales que tal vez había pasado por alto. No tenía pruebas, aparte de lo del sostén. Vivíamos en una ciudad bastante grande, y su oficina quedaba en el centro. Decidí distraerme un poco y mostrarle más atención. Un viernes después del trabajo preparé una cena especial. Puse la mesa con buena vajilla, cubiertos y velas, compré una botella de vino de calidad
y un ramo de rosas. Ella llegó como siempre. Le mostré todo lo que había preparado. Me sonrió con tristeza y se disculpó diciendo que ya tenía una salida planeada con sus compañeros en un bar local. Me propuso picar algo rápidamente antes de irse, pero primero quería ducharse. Por dentro, me sentí completamente destrozado. Me quedé sin palabras. No quiero ni describir la rabia que sentí en ese momento. No podía más. Mientras ella se duchaba, tomé mi segundo teléfono del trabajo y lo escondí en el asiento trasero de su coche. Había estado pensando en esa idea durante días como una forma de rastrear su ubicación. Después, tiré la cena y las flores a la basura. Ella salió de la ducha, vestida, arreglada, hermosa. Me preguntó si íbamos a comer. Le respondí, no hace falta, ve con tus amigos. Me miró raro y preguntó si estaba enojado. Le dije que me dolía que nunca quisiera hacer nada juntos. Se molestó y me dijo que dejara de comportarme como un niño, agregando algo sarcástico sobre mi carácter impulsivo. Me quedé ahí, procesando todo, y le dije, fui un tonto al pensar que alguna vez querrías pasar una noche conmigo. Ella solo se encogió de hombros, sonrió con sarcasmo, y se fue dando un portazo. Saqué mi segundo teléfono y empecé a rastrear su ubicación. Vi que se detuvo a unos 20 minutos de casa, en un bar al que solía ir con sus colegas. Conduje hasta allá, y efectivamente, su coche estaba en el estacionamiento. Me estacioné al frente y me quedé observando desde mi auto, esperando verla salir. Me sentía completamente fuera de lugar, como un acosador, pero me justificaba diciéndome que necesitaba calmar mi ansiedad. Aproximadamente una hora después de mi llegada, la vi salir del bar con un hombre. Parecía uno de los jefes que había visto antes en su trabajo. La abrazó, la atrajo hacia él y la besó. Sentí un nudo en el estómago. Mi cuerpo se paralizó. Caminaron hacia otro coche y se subieron juntos. Hice todo lo posible por no perderlos de vista. Condujeron unos 10 minutos y, como ya te imaginarás, se detuvieron en un hotel. Me estacioné a la calle, cerca del hotel, y observé cómo bajaban del coche, se tomaban de la mano y entraban al edificio. Había visto suficiente. Golpeé el volante con los puños, sintiéndome como un completo idiota. Algo dentro de mí se vació por completo. No sé si me desmayé o si tuve una experiencia fuera del cuerpo, pero cuando reaccioné, sentí la necesidad urgente de beber, y fue ahí donde mi vida dio un giro inesperado. Conduje hacia las afueras de la ciudad, repasando en mi mente todo lo que acababa de presenciar, y, aunque me avergüence decirlo, llorando de rabia. A unos 50 kilómetros de casa encontré un bar acogedor, y entré. Me senté en la barra y pedí una copa. Debo haber tenido una cara de muerto viviente, porque la camarera me dijo, «¿Pareces como si te hubiera atropellado un camión?» Me reí con amargura y respondí, «Se podría decir que sí». Un hombre se sentó en el taburete de al lado e inició una conversación. No estaba de humor para hablar, pero había algo en él que inspiraba confianza. Poco a poco comenzamos a charlar y, sin darme cuenta, terminé contándole sobre la infidelidad de mi esposa. «Tengo tantas ganas de dejarla y olvidarla», dije. Él me dio una palmada en la espalda y dijo, «Amigo, no eres el único. Me pasó algo parecido hace unos años. Creo que estas cosas a veces suceden por una razón. ¿Y sabes qué? Tu vida puede cambiar, para mejor o para peor. Todo depende de ti». Sus palabras me sacaron, casi literalmente, de ese estado de abatimiento. Me dolía, sí, pero siempre he sido capaz de ver las cosas con lógica. Y tenía razón. Nos presentamos. Su nombre era Ramón. Era un hombre sencillo, del campo, pero del tipo de persona confiable y auténtica que siempre he respetado. Me preguntó cuándo pensaba irme de la casa. La verdad, ni siquiera lo había considerado todavía. Pero sí sabía una cosa. No quería estar más cerca de esa mujer. El instinto de huir o pelear hervía dentro de mí. Entonces Ramón me dijo, «Lo siento mucho por lo que estás pasando, pero se me ocurre algo. Si en algún momento sientes que ya no puedes más, tengo un remolque en mi terreno. No está en perfectas condiciones, pero con unos arreglos
Podrías vivir ahí por un tiempo. Te haré una buena oferta. Incluso tengo un buen sitio donde podrías colocarlo, y así me harías el favor de vigilar la propiedad. Tardé unos minutos en asimilar la idea. La camarera, que escuchó parte de la conversación, sonrió y dijo: «Dios, cariño, si yo pudiera huir de mi exmarido loco, también me iría feliz a vivir en un remolque con tal de tener paz». Me sentí como en un episodio de La Dimensión Desconocida. Pero al mismo tiempo, tal vez era justo lo que necesitaba. Le dije a Ramón: «Lo pensaré. Quizá pase a verlo». Nos despedimos y quedamos en vernos en unos días en su casa. Empecé a sentir que tal vez había una salida de lo que, hasta ese momento, consideraba una pesadilla. Aunque mi corazón seguía pesado, una cosa la tenía clara: nunca, jamás volvería con mi esposa. Para mí la infidelidad siempre fue algo imperdonable. Y esa noche, cuando regresé a casa, Laura ya estaba ahí. Me senté en el sofá. Laura salió y me preguntó dónde había estado. Y yo, sin girarme, le pregunté: «¿Y tú dónde estabas?». Dijo que había salido a tomar algo. Le pregunté directamente: «¿Me estás siendo infiel?». Se sorprendió un poco, pero rápidamente se recompuso y dijo: «No, ¿por qué me preguntas eso?». Le dije que alguien me había comentado que ella tenía algo con alguien en el trabajo. Me preguntó quién. Respondí que era alguien que conozco, pero que no diría su nombre. Ella dijo que estaba actuando como un loco, que seguramente estaba borracho y delirando. Luego me preguntó otra vez dónde había estado yo. Le dije que había salido a tomar algo con unos amigos. Me miró fijamente, como si quisiera seguir preguntando, pero al final regresó a la habitación y se acostó. Yo decidí dormir en el sofá. Ya tenía la certeza de que me había estado mintiendo por meses. No pegué un ojo en toda la noche, imaginándola con ese tipo en la cama. Me sentía enfermo, destrozado, lleno de autocompasión. Pero en algún momento empecé a pensar en el remolque de Ramón. Fue como una revelación, y solo la idea de marcharme empezó a darme algo de alivio. Algo estaba roto dentro de mí, pero mi instinto de huir ganó. A la mañana siguiente apenas hablamos. Pasamos el fin de semana como si nada hubiera pasado. Unos días después me reuní con Ramón en su casa. Tenía un rancho precioso, y el remolque en realidad estaba bastante bien. Tenía unos 8 metros de largo y contaba con todo lo básico para vivir. En la universidad ya había viajado con amigos en uno parecido durante las vacaciones de primavera, y fue una gran experiencia. Le hice una oferta por el remolque y Ramón aceptó vendérmelo. La verdad, sentí que lo había conseguido casi regalado. Me dio instrucciones para llegar a su terreno y fui a echar un vistazo. Era un lugar increíble. Muchos árboles, arbustos, y al parecer había senderos cercanos para caminar o andar en bici. El terreno estaba al pie de las montañas, y en la colina Ramón tenía una pequeña cabaña con vistas a toda la propiedad. Desde ahí conecté agua y electricidad al remolque. Ramón incluso se ofreció a llevarlo él mismo y ayudarme a instalarlo. Durante las siguientes semanas traté de hacer que Laura confesara, pero lo único que recibía a cambio eran manipulaciones y mentiras. Le dije claramente que si me enteraba con certeza de su infidelidad, no habría vuelta atrás. Eso solo la empujó más profundo en su red de mentiras. Seguía mintiendo con una convicción asombrosa, y sus historias eran tan absurdas que a veces hasta me daban ganas de reír. No tenía pruebas sólidas de su engaño, y me arrepentía de no haber tomado al menos unas fotos de ellos juntos aquella noche. Mientras sufría por todo eso, tomé la decisión de terminar el matrimonio. En lugar de hablar de mis sentimientos, empecé a hacer planes. Secretamente, fui sacando mis cosas del apartamento mientras ella estaba en el trabajo y las llevaba al remolque. Al menos eso me hacía sentir que estaba tomando el control. Durante ese tiempo, noté que el comportamiento de Laura cambiaba. Se volvió más amable conmigo, pero para mí ya era demasiado poco y demasiado tarde. Mientras ella seguía con sus reuniones de trabajo por las noches, decidí que yo también necesitaba salir. Una noche, mientras ella se preparaba para salir,
Yo también comencé a vestirme. Me miró y preguntó a dónde iba. Le dije simplemente, voy a encontrarme con unos amigos. Ella empezó a hacer preguntas, pero le respondí que no los conocía y que de todos modos no le iban a gustar nuestras conversaciones sobre trabajo. Lo mismo que tú me decías cuando te pedía ir contigo, le solté. Se notó algo dolida, pero solo dijo, bueno, que lo pases bien. Entre el trabajo en el remolque y las salidas con Ramón al bar, empecé a hacer nuevos amigos. Pasábamos buenos momentos con su familia y su círculo de amistades. Y por si alguien se lo pregunta, también decidí controlar mi consumo de alcohol. No quería caer en malos hábitos. Hubiera sido muy fácil ahogarme en autocompasión. Por esa época, Laura me dijo que la próxima semana tenía que irse de viaje por trabajo. Le pregunté quién más iría y me respondió que el equipo de pruebas y algunos jefes de departamento. La miré directamente y le dije, espero que la pases muy bien con tu amante. Me arrepiento de haberlo dicho así. Eso provocó una gran discusión, con reproches de ambos lados. En el fondo, quería saber más sobre su amante, pero, como me dijo Ramón, a largo plazo no importa quién sea ese otro. Lo importante es que ella fue la que cruzó la línea. Fue ella quien destruyó el matrimonio. Podría admitirlo o negarlo, pero los hechos eran los que eran. Maldita sea, Ramón podría escribir un libro para quienes han sido traicionados. Ese viaje de trabajo fue mi oportunidad para sacar mis últimas cosas del apartamento. Cuando Laura se fue, empaqué todo lo valioso que me quedaba y lo cargué en el coche. No me llevé muebles ni nada grande, solo ropa, mis ordenadores y equipos de trabajo. Antes de salir, escribí una nota que pensaba dejarle, pero al releerla decidí escribir algo más simple. Tomé una hoja y escribí, espero que haya valido la pena. Dejé mi anillo de bodas encima de la nota en la mesa de la cocina. Sentí que me quitaba un enorme peso de encima. Sentí libertad. Ya no tenía que ocultar la verdad. Sé que aún tendría que lidiar con todo el dolor y el peso emocional, pero al menos ahora tendría tiempo para sanar. Solo necesitaba sacarla de mi vida, en silencio y rápidamente. Me da algo de vergüenza admitirlo, pero nunca logré una confesión completa por su parte. Tampoco hubo un gran enfrentamiento, ni la confronté emocionalmente cuando todo salió a la luz. Llegué a la conclusión de que no lo merecía. Ella destruyó todo lo que teníamos, todos nuestros planes de futuro. Compramos una casa para formar una familia. Todo eso ya se había perdido. No había marcha atrás. No le debía nada. Que se hiciera cargo de las consecuencias. Yo no tenía un plan definido, ni había hablado con un abogado ni nada por el estilo. Solo quería encontrarme a mí mismo. Y tengo que decir que me encantaba mi nuevo remolque. El aire de la montaña era justo lo que necesitaba. La semana siguiente volví a correr y fue maravilloso. Me sentía vivo de nuevo. No respondí ni un solo mensaje de Laura durante su viaje. Además, no tenía nada importante que decir. Cosas como, acabamos de aterrizar, tenemos cena con el equipo, etc. Me envió varios mensajes como, ¿dónde estás? Avísame si estás bien. El día de su regreso, mi teléfono no paraba de sonar con mensajes y llamadas de ella. Incluso su madre intentó llamarme. De mi familia solo queda mi padre, y no somos muy cercanos, así que a él no recurrió. Después de los primeros audios entre lágrimas, dejé de escuchar los demás. Sus mensajes decían cosas como, tenemos que hablar. No sé qué estás pensando, pero no pasó nada. No tuve ninguna romance. No estoy con nadie. Después de una semana de silencio por mi parte, finalmente Laura me escribió. Lo siento, todo se salió de control. Sí, tuve una aventura con alguien del trabajo, pero no significó nada. Me enfoqué demasiado en mi carrera. Tú viajabas mucho y cometí un error. Pensaba terminarlo. Ese error fue la confesión que estuve esperando durante todo ese tiempo. Pero, por alguna razón,
Eso solo hizo que la odiara aún más. ¿Por qué no podía haber sido honesta desde el principio? Esa ya no era la mujer con la que había soñado construir un futuro. Y lo siento, pero los errores no duran 6, 8 meses o incluso un año. Sus súplicas para que regresara y reconstruyéramos nuestro matrimonio se volvieron cada vez más patéticas. Un par de semanas después, dejó de insistir. Yo seguía sin responderle. No quería que supiera dónde estaba ni que invadiera el nuevo espacio de paz que había logrado construir. Pero un día, empezó a enviarme mensajes llenos de rabia. «Eres un cobarde, no quieres ni hablar conmigo. Te da igual lo nuestro. Por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar. ¿Dónde estás? Puedo ir hasta allí, por favor». No recuerdo todos sus mensajes, pero eran desesperados y, en realidad, casi no contenían disculpas. Empecé a ignorarlos por completo. Finalmente, cambié de número. Laura me envió un correo electrónico para decirme que había contratado a un abogado y que iba a iniciar los trámites de divorcio. Le respondí: «Está bien, me parece perfecto». Eso desató una nueva oleada de correos de su parte, exigiendo que la viera, que habláramos, etc. Al ver que no lograría nada, escribió: «Si estás de acuerdo con un divorcio sin peleas, no volveré a molestarte». Acepté. Y unos meses después, por fin me sentí verdaderamente libre. Desde el momento en que dejé nuestro apartamento, ya no volví a verla. No hubo cierre ni despedida, ni para ella ni para mí. Pero parecía que ella lo necesitaba más que yo. Durante los siguientes meses, a veces pensaba en ella. Y sí, el dolor regresaba de vez en cuando, sobre todo si escuchaba alguna canción que solíamos oír juntos. Pero con el tiempo, simplemente dejé de pensar en ella. Con el tiempo, logré divorciarme oficialmente y, para ser honesto, mi vida empezó a mejorar en todos los sentidos. Me sentía libre, tranquilo y, sobre todo, en paz conmigo mismo. Un día, mientras corría por uno de los senderos cerca de donde vivo, conocí a una mujer encantadora. La ayudé a cambiar una llanta pinchada y comenzamos a hablar. Fue una conversación natural, sincera y llena de buena energía. Ella es más joven que yo, pero le encanta la vida simple y conectada con la naturaleza. Le gusta mi estilo de vida e incluso me llama con cariño el hombre de la montaña. No estoy buscando una relación seria ahora mismo, pero tampoco estoy cerrado a la posibilidad si la vida me sorprende. Todavía vivo en mi remolque. No tengo intención de cambiar eso. Simplifiqué mi vida al máximo y estar rodeado de naturaleza me ha ayudado muchísimo a sanar después de todo lo que pasó. Sé que cada persona lidia con el dolor a su manera. Yo tuve suerte. No teníamos hijos y solo estuvimos casados 3 años. Así que tomé una decisión firme y hoy estoy seguro de que fue la correcta. Nadie debería quedarse al lado de alguien que lo traiciona. Si alguna vez te ocurre algo parecido, no te aferres al pasado. Sigue adelante. Créeme, todo mejora cuando decides trabajar en ti y cuidar tu bienestar. Aunque creí haber dejado todo atrás, algo me inquietaba. Tenía la sensación de que Laura estaba intentando encontrarme. No sabía si era para reconciliarse o simplemente por curiosidad, pero algo dentro de mí me decía que no era coincidencia. Me había mudado a otra zona, a unas 2 horas del lugar donde vivíamos antes. El fin de semana pasado fui a una cafetería que suelo visitar en un pequeño pueblo cercano a mi nuevo hogar. Y ahí la vi. Fue solo por un segundo, pero estoy seguro de que era ella. No me vio. Me marché antes de que pudiera notarme. Al día siguiente, regresé al pueblo para hacer unas compras. Aproveché para pasar por la misma cafetería, ya que suelo trabajar allí un rato aprovechando el Wi-Fi gratuito. Cuando terminé, salí del local y mientras caminaba hacia mi camioneta, escuché a alguien gritar: «¡Pablo!».
Levanté la vista y maldita sea, ahí estaba Laura, al otro lado de la calle, saludándome con la mano. Me quedé paralizado. Ella cruzó corriendo, se acercó a mí y abrió los brazos como si esperara que la abrazara. Instintivamente levanté las manos, indicando que se detuviera. Su expresión cambió de emoción a angustia en segundos. «Pablo», dijo con voz temblorosa, «te he estado buscando. Supe que te mudaste por aquí y solo quería verte. ¿Podemos hablar?» Me sentí acorralado. No quería hablar, pero tampoco quería armar una cena en medio de la calle. Suspiré y respondí, «Está bien, pero solo un momento». Me preguntó si podíamos ir a su alojamiento. Le dije que no, rotundamente no. Caminamos hasta una banca cerca de una tiendita del barrio y nos sentamos. Comenzó diciéndome lo mucho que había cambiado, lo bien que me veía con barba, lo diferente que estaba físicamente. Me hablaba con esa mezcla de nostalgia y coqueteo que conocía tan bien. Tenía el cabello recogido como a mí me gustaba, una camiseta ajustada y unos pantalones cortos que dejaban poco a la imaginación. Sentía que estaba intentando seducirme. Me controlé. Quería ver hasta dónde quería llegar con todo eso. Empezó a disculparse por todo. Dijo que después de mi partida el karma le pasó factura. En su empresa se enteraron de su aventura, y la situación se volvió tan insostenible que tuvo que renunciar. El hombre con el que estuvo, que tenía una prometida en ese momento, fue reprendido y trasladado a otra área. Él la culpó por todo, y en venganza, ella le contó a su prometida todo sobre el romance. Bajó la cabeza y comenzó a llorar. Yo solo miraba a mi alrededor, sin saber qué decir. Luego levantó la vista, respiró hondo y me dijo que nunca había querido comenzar esa relación, que se sintió arrastrada por la política de la empresa, por ambición, por la manipulación del otro tipo, pero que en el fondo todo había sido un error. Dijo que quiso decírmelo cuando la enfrenté, que se odiaba a sí misma, que las salidas nocturnas eran una forma de ahogar la culpa, y que después de mi partida se sintió sola, como si su corazón se hubiera roto por completo. Me dijo que terminó todo con ese hombre desde el día que me fui, y como yo no respondía ni aparecía, decidió buscarme para intentar arreglar las cosas, para empezar desde cero. Yo la miraba sin decir nada. Y entonces no aguanté más. Le solté todo. ¿Cómo se te ocurre venir aquí y pretender que no pasó nada? ¿De verdad crees que puedes simplemente aparecer, sonreír, pedirme perdón y ya está? ¿De verdad esperas que te perdone después de todo lo que hiciste? Ella intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No, escúchame. Te lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Si alguna vez me eras infiel, se acabó. No hay vuelta atrás. No hay segundas oportunidades. Lo mataste todo. Todo lo que teníamos lo pisoteaste. Le conté que la seguí aquella noche, que la vi con ese hombre, que los vi entrar al hotel. Se le borró la sonrisa por completo. Sabía que no podía negarlo. Y ahí me di cuenta de que estaba alzando la voz. Algunas personas comenzaron a mirar. Ella rompió a llorar. Me tomó del brazo, apoyó su cabeza en mi hombro. La dejé un momento. Luego me aparté con suavidad. «Tienes razón», me dijo entre lágrimas. «Me lo merezco todo. Pero, ¿podrías al menos dejarme invitarte a cenar? ¿O a tomar algo? No quiero irme todavía. Solo quiero hablar un poco más. Quiero que quede claro entre nosotros». Respiró hondo. «Pablo, sé que quizás no quieres oír esto, pero te amo. No supe cuánto hasta que te fuiste. Me rompiste el alma, igual que yo rompí la tuya. No puedo perdonarme por lo que hice, y no creo que lo haga nunca». Comenzó a llorar con más fuerza. Temblaba. La abracé por instinto, solo para calmarla un poco. Y en ese momento me di cuenta, sí,
Había destrozado su corazón, igual que ella había hecho con el mío. Caminamos un poco por un sendero tranquilo, sin decir nada. Eso la ayudó a calmarse. Cuando se sintió mejor, le pregunté directamente: ¿Cómo me encontraste? Sonrió débilmente. Pensé en contratar a un investigador privado, pero no lo hice. Hace unas semanas me crucé con Estefanía y le pregunté cómo estabas. Ella, sin querer, mencionó que te había visto por aquí. No dijo mucho, solo que vivías en algún lugar cerca. Y con eso empecé a venir cada fin de semana con la esperanza de encontrarte. Se enrojeció mientras lo contaba. Yo no pude evitar reírme. Maldita Estefanía, no sabe guardar un secreto. Finalmente fuimos a cenar. Un lugar sencillo, con una pequeña terraza. Me aseguré de que no tomáramos alcohol. No quería que hubiera excusas ni confusión. La conversación fue tranquila. Después la acompañé a su coche. Me pidió quedarse un rato más. Insistió varias veces. Juró que desde que me fui no había estado con nadie más, que solo quería estar conmigo. Le dije que no, que aún era muy pronto para algo así. Me rogó por otra oportunidad, otra cita, pero me mantuve firme. Le di una dirección de correo electrónico, solo eso. Me pidió mi número nuevo, pero me negué. Le dije que no quería estar así viendo llamadas o mensajes todos los días. Eso la hizo llorar otra vez. Dijo que volvería al pueblo el siguiente fin de semana por si decidía verla. Yo no le prometí nada. Me dijo que me mandaría un correo con hora y lugar. Antes de irse, le hice una última pregunta. ¿Tú me perdonarías si fuera yo quien te hubiera engañado? Se quedó pensativa. Luego respondió: ¿Con el tiempo? Sí, pero solo si fuéramos a terapia de pareja, si habláramos mucho y si pusiéramos condiciones claras. Le respondí: tal vez yo podría hacer eso dentro de 5 o 10 años. Ella sonrió triste. Si eso es lo que se necesita, esperaré. Y luego, mirándome a los ojos, me dijo algo que me dejó sin palabras. Pablo, siempre te voy a amar, y haré lo que sea necesario para demostrártelo. Se marchó. ¿Y yo? Me quedé ahí en silencio. Regresé a casa confundido, con la cabeza llena de pensamientos. Salí a correr por el bosque durante mucho tiempo. Cuando volví, abrí una cerveza, luego otra, y poco a poco me sentí en paz. La verdad es que todavía no puedo imaginarme con ella de nuevo. Sí, parecía arrepentida. Sí, lloró. Sí, dijo que me amaba. Pero cada vez que cierro los ojos, me la imagino entrando con otro hombre a aquel hotel. Y todo dentro de mí se vuelve a romper. No me considero débil, y rara vez doy segundas oportunidades, pero soy humano. Sé que ella me rompió el corazón, y que yo también se lo rompí al marcharme sin una palabra. Pero no puedo arriesgar mi tranquilidad, no ahora. En los días que siguieron, me escribió varios correos. No los contesté. Uno de ellos decía que había aceptado una oferta de trabajo en otro estado, que pronto se iría, y que quería que me mudara con ella para empezar de cero. Decía que como yo trabajaba en remoto, podía vivir donde quisiera, que lo único que quería era que fuéramos felices juntos, lejos de todo. Pero no le respondí. Tenía programado un viaje de trabajo. Me fui, sin decirle nada. Cuando regresé, ya se había ido. Creo que todavía me escribirá por un tiempo, pero sé que eventualmente lo aceptará. Lo nuestro terminó. Y si encuentra a alguien más, quizás también le sea infiel. No lo sé, solo sé que mi vida sigue. Estoy rodeado de naturaleza, de paz, de amigos. Tengo espacio para pensar, para respirar, para ser yo mismo. Si algo aprendí de todo esto, es que no hay que aferrarse al pasado. Tú no le debes nada a quien te traicionó. No tienes que quedarte a arreglar lo que otro destrozó con sus decisiones. Así que si estás pasando por algo parecido,
Te digo lo mismo que me dijo Ramón aquella noche en el bar. Tu vida puede cambiar. Todo depende de ti. Y tenía razón.